Podcast, episodio 12, parte 2. Lo cual nos empuja con una fuerza brutal al siguiente gran eslabón de esta crisis: el estancamiento a nivel micro, lo que ocurre a puerta cerrada dentro de las clases mismas. Este es un punto fascinante. Sí, y aquí es donde la lectura me generó una disonancia casi cómica por la ironía intrínseca de la situación. Porque el Aikido, por su propia definición filosófica, es el arte supremo de ser flexible. Sí, fluir con la energía, adaptarse. Exacto, no poner una resistencia rígida. Pero, de manera absolutamente increíble, el autor señala que la inmensa mayoría de sus instructores están rígidamente petrificados, aferrados con uñas y dientes a métodos de enseñanza del siglo pasado. Es una disonancia cognitiva profunda a nivel institucional, y el texto lo ilustra utilizando una metáfora bíblica muy precisa. Dice que nadie echa vino nuevo en cuero viejo. Gran frase. ¿Sí? Y esta analogía aplica de manera impecable a la crítica de que estos maestros están intentando enseñar a las generaciones dinámicas de hoy, utilizando la pedagogía, la comunicación vertical y la mentalidad marcial de hace 50 años en Japón. A ver, aquí me voy a poner el sombrero de abogada del diablo por un segundo. Claro, estoy listo. Entiendo la crítica a la tradición malentendida, pero me pongo en el lugar de estos maestros veteranos. ¿No es esa rigidez, ese respeto estricto por la forma antigua, exactamente lo que mantiene vivo a un arte marcial histórico? Es un punto válido. Porque si empezamos a cambiar cómo enseñamos, simplemente para complacer a los jóvenes de hoy, que se aburren rápido, ¿no corremos el riesgo enorme de diluir la disciplina? Es un argumento muy común, pero el autor hace una distinción crucial, que responde a tu duda. O sea, no se trata de diluir o cambiar la técnica marcial en sí misma. De lo que habla es de evolucionar la pedagogía. Ah, entiendo. El cómo se transmite, no el qué. Exactamente. El vino nuevo son los jóvenes de hoy. Mentes que cuestionan el porqué de las cosas, que necesitan estímulos diferentes, que viven inmersos en un mundo digital. Y el cuero viejo son los métodos donde el maestro demuestra en silencio y si el alumno no entiende, se le castiga o se le ignora. Claro, veo la diferencia. Es como la analogía que siempre me viene a la mente. A ver, cuéntame. Es como intentar enseñarle a programar código a un chico de 15 años, pero obligarlo a usar disquetes de los años 90. Es la receta perfecta para el desastre. Sí, y luego además enojarte y gritarle si se frustra o se aburre, esperando que mágicamente decida prestarte atención solo porque, no sé, así era como se forjaba el carácter antes. Es una garantía de fracaso educativo. Totalmente de acuerdo. Y el documento no se anda con eufemismos al evaluar por qué ocurre este rechazo visceral a la modernidad pedagógica. Es bastante duro en esa parte. Sí. Al analizar las verdaderas razones de los instructores, el autor arranca de tajo la curita romántica de que lo hacen por defender la pureza filosófica. Él expone crudamente que las verdaderas razones son mucho más terrenales. Como la ignorancia sobre nuevas herramientas, ¿no? Sí, ignorancia, inseguridad profunda ante el cambio, soberbia desmedida o simple y llana flojera para aprender algo nuevo. Flojera. Uf. Leer esa palabra en un diagnóstico sobre maestros consagrados es un golpe al estómago. Pero tiene un sentido pragmático aplastante si lo piensas. Claro, requiere esfuerzo cambiar. Si llevas 30 o 40 años enseñando exactamente de la misma manera, siendo el rey indiscutible de tu pequeño dojo, tener que aprender de repente sobre nuevas formas de comunicación, marketing digital o psicología deportiva requiere un esfuerzo intelectual y de ego brutal. Es infinitamente más fácil cruzarse de brazos, suspirar y decir que los jóvenes de cristal de hoy ya no tienen disciplina. Tal cual. Esa soberbia institucionalizada impide reconocer de manera honesta que el método propio ha caducado. Y esta resistencia feroz al cambio tiene un doble efecto destructivo. No solo ahuyenta a los alumnos, sino que fomenta un ambiente sumamente tóxico en la comunidad de maestros. Lo cual nos sirve de puente perfecto para analizar la psicología detrás de los conflictos internos que describe el autor. Llegamos a la paradoja de la paz. Este es el punto que me pareció más oscuro, casi trágico de todo el documento. Como mencionamos, el Aikido pregona constantemente la paz y la armonía universal. Es su eslogan frente al mundo. Sí, el arte de la paz.
Sin embargo, el autor relata que es paradójicamente el arte marcial donde ha visto más encono, más crítica destructiva, chismes y hasta odio genuino entre los propios instructores. Aquí es donde la lectura se pone muy interesante. El nivel de conflicto interno que describe es alarmante. Menciona de forma muy específica a los grandes maestros, y quiero recalcar que el autor utiliza comillas irónicas para referirse a ellos, hablando pestes a espaldas de sus homólogos en todo el mundo. ¡Qué locura! Afirmando de manera dogmática que solo su versión técnica es la válida, la pura y la única que enseñaba secretamente el fundador. Pero a ver, necesito entender el mecanismo mental aquí. ¿Cómo es que personas que llevan 40 años entrenando un arte que te exige físicamente desarrollar empatía kinestésica caen en una guerra de egos tan básica? Es una excelente pregunta. O sea, ¿por qué se ciegan de esa manera frente a sus propios colegas? Para explicar cómo funciona esta guerra civil silenciosa, el autor introduce un concepto psicológico fascinante, el efecto de falso consenso. Sí, por favor, tenemos que diseccionar este mecanismo porque me parece que es la clave maestra que articula casi todo el comportamiento tóxico del que habla el texto. Con gusto. El efecto de falso consenso es un sesgo cognitivo profundamente arraigado y muy estudiado en la psicología. Básicamente ocurre cuando las personas sobreestiman drásticamente el grado en el que el resto del mundo comparte sus propias creencias y valores. O sea, creen que todos piensan como ellos. Exactamente. Las personas bajo este sesgo asumen, de manera ilusoria, que sus opiniones personales son la norma general. O sea, proyectan su propia visión interna del mundo sobre los demás de forma automática. Y si alguien, digamos otro instructor, no encaja en esa proyección mental, el cerebro entra en cortocircuito y reacciona con hostilidad. Sí, lo ven como un ataque. Es como el funcionamiento de los algoritmos de redes sociales en nuestra cabeza, ¿no? Te encierras tanto en tu propia burbuja que juras que el mundo entero piensa como tú. Y cuando ves a alguien opinando distinto, te parece inconcebible. Esa es una analogía moderna perfecta. Y llevada al contexto de estos instructores, el resultado es devastador. Ellos proyectan su visión purista e inamovible en el resto de la comunidad. Claro. Entonces, cuando uno de estos grandes maestros asume como una verdad irrefutable que su interpretación es la única correcta, cualquier desviación se vuelve imperdonable. Si otro enseña con una pedagogía más lúdica, no se percibe como una innovación. Se percibe como una herejía. Exacto. Como una amenaza directa a la verdad universal que ellos asumen que todos deberían respetar. Y el texto argumenta con mucho dolor que esta actitud hostil de puertas para adentro, sumada a los ataques externos en Internet, de los que prefieren deportes de contacto pleno, está poniendo, y cito textual, el último clavo en el ataúd de la subsistencia del arte marcial. Es un diagnóstico verdaderamente desolador si lo miras en su conjunto. Totalmente. Tienes la presión externa asfixiante de la vida sedentaria. Tienes una inmovilidad burocrática internacional que te ahoga en papeleo y a nivel local tienes a los maestros peleándose amargamente por ver quién es el dueño de la razón absoluta. Es, en estrictos términos sociológicos, el ecosistema biológico perfecto para la autoextinción de una especie. Entonces, si el diagnóstico es un cáncer casi terminal, ¿qué significa todo esto en términos de curación? Bueno, afortunadamente, el documento no se queda solo en la autopsia. Propone un tratamiento. Menos mal. Frente a este muro impenetrable de ego y burocracia, ¿hay alguna estrategia real, tangible, para revertir esto antes de que los dojos locales cierren para siempre? Sí, la hay, y el autor no inventa el hilo negro. Extrae una solución muy concreta. Una estrategia táctica que ha sido probada, repetida y exitosamente en cualquier otra actividad deportiva a lo largo de la historia. ¿Cuál es? La necesidad imperiosa y urgente de profesionalizar y formar nuevos cuadros de instructores. O sea, la inyección masiva e intensiva de sangre nueva en el liderazgo de las clases. Pero ojo, el autor aclara que no se trata solo de tener rostros más jóvenes al frente de la clase por una cuestión de relaciones públicas. Tiene un propósito táctico muy específico, ¿verdad? Precisamente. El núcleo del argumento es que formar a estos instructores de nuevas generaciones es la única vía viable para lograr atraer a practicantes igualmente jóvenes. Los jóvenes atraen a los jóvenes. Exacto. Estos instructores emergentes comprenden de forma natural el lenguaje, el ritmo y las motivaciones tecnológicas de su propia generación,
Y la estrategia central a largo plazo es que este nuevo grupo de maestros tiene la capacidad real para multiplicar la cantidad de niños en los dojos. Claro, el enfoque en los niños es brillante, porque tratar de cambiar los hábitos sedentarios de un adulto de 40 años hoy en día es una batalla casi imposible. Cuesta arriba, sí. Pero el relevo generacional desde la infancia, en cualquier disciplina, no es un adorno en un folleto. Es la columna vertebral absoluta de la supervivencia. Matemáticas simples. Si no hay niños empezando a practicar hoy, divirtiéndose y aprendiendo en un ambiente que entienda sus necesidades modernas, no habrá adolescentes avanzados mañana. Y no habrá maestros de alto nivel en 20 años. Exacto. Y aquí es donde la frustración palpable del autor alcanza su clímax, al contrastar esta solución tan obvia a nivel de piso con la actitud de los líderes. Ese contraste representa quizás la acusación más grave de todo el manifiesto. El autor señala con impotencia que esta estrategia de crecimiento orgánico y vital es olímpicamente ignorada por las grandes organizaciones de cúpula. ¿Les da igual? Literalmente, a la central en Tokio y a las rimbombantes federaciones corporativas internacionales, aparentemente no les interesa en lo más mínimo destinar energía, tiempo o recursos financieros en esta renovación generacional desde la base. Es exactamente el cierre del círculo de nuestra analogía inicial. Es como si la junta directiva de esa gigantesca empresa multinacional estuviera tan peligrosamente ocupada peleándose por el diseño de sus tarjetas de presentación. En cenas de gala, sí. Exacto, que ni siquiera se han dado cuenta de que las fábricas abajo están vacías. Las máquinas se oxidan y, peor aún, que allá afuera ya nadie les compra el producto. Es una ceguera institucional total. Y es por esa razón fundamental, por ese mecanismo de ceguera, que este análisis a fondo es profundamente relevante para quienes nos escuchan hoy, independientemente de sean pisar un tatami alguna vez o no. Así es. Lo que este documento nos ha regalado es un estudio de caso en tiempo real sobre cómo colapsan las instituciones humanas. Nos demuestra, con crudeza, que la falta de adaptabilidad a los tiempos tiene el poder garantizado de hundir cualquier organización. Y el apego ciego a la palabra tradición, utilizada como un escudo de confort. Exacto, para no tener que aprender cosas nuevas. Hemos abarcado un terreno inmenso, y creo que vale la pena recapitular brevemente el viaje de esta inmersión para consolidar el mapa completo. Empezamos analizando cómo las decisiones estériles en la cúpula de Tokio, sumadas a una federación internacional preocupada por el papeleo, generan un vacío de recursos enorme. Así es. Vimos cómo la naturaleza humana llena ese vacío, permitiendo que las federaciones nacionales se corrompan, transformándose en cotos de poder que asfixian el crecimiento local. Posteriormente, descendimos al nivel de los dojos locales y desmenuzamos cómo esa estructura macro protege a instructores inflexibles, maestros que, por orgullo o simple flojera emocional, prefieren la comodidad de la tradición antes que actualizar sus métodos pedagógicos. Cayendo como víctimas y victimarios del destructivo efecto de falso consenso psicológico. Una tormenta perfecta de guerras de egos intestinas que termina alejando sistemáticamente a la juventud. Y dejando como sentencia clara que sin una inversión táctica y masiva en profesionalizar la formación pedagógica de instructores de nuevas generaciones, simplemente no hay un camino transitable hacia el futuro. De gigantes caídos como Blockbuster o Kodak, imperios que murieron rápidamente por ignorar la evolución. Totalmente. Pero en el ámbito de las estructuras humanas o marciales, surge una pregunta mucho más oscura. A ver. Cuando una disciplina histórica de este calibre se niega rotundamente a evolucionar, ¿realmente muere y desaparece de la noche a la mañana? ¿O el proceso es más siniestro y simplemente se va transformando lentamente en una secta insular? ¡Wow! Un club cerrado, donde solo quedan los fanáticos más radicales y ciegos, completamente desconectados de la realidad que los rodea. Es un pensamiento escalofriante para cualquier estructura a la que pertenezcamos. Uf, qué perspectiva tan dura pero tan necesaria para cuestionar a dónde van los grupos a los que pertenecemos, ¿no? Absolutamente. Es una advertencia contundente de que ninguna estructura, por más noble o histórica que sea su filosofía central, está a salvo si decide por soberbia dejar de escuchar a la realidad que la rodea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido una conversación verdaderamente reveladora. Esperamos que esta inmersión haya aportado valor. Nos escuchamos en el próximo análisis. iKids Diffusion.